pues vamos a darle la palabra a la doctora Marieli de los Ríos, quien le vamos a decir que pues ella también nos comparta algo más de cómo quiere, pues sabemos que es doctora, ¿verdad? Que tiene también este trabajo en bioética, pero también ha hecho aportes en el CELAM, ¿verdad? Y también pues en la Universidad Anáhuac, en la Universidad La Salle también, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí le dejo la palabra a Marieli. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas. No sé si tengamos algún varón conectado, pero si hay por ahí, buenas tardes a todos. Pues muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que le comentaba a la hermana Karina que yo nunca había trabajado con la CIRM y ni sabía tampoco ni qué significaban las siglas, pero bueno, di una ojeada ahí a la página y demás. Y bueno, la verdad muy entusiasmada de compartir con ustedes parte de un trabajo que en lo personal, pues he estado manejando el tema de la inteligencia artificial ya desde hace algunos ayeres, porque todo el mundo cree que es muy, muy nueva y la verdad es que no lo es tanto. Desde la bioética, que es el área fundamental a la cual me dedico, y ya en los últimos 3 años trabajando en un grupo que se llama Grupo de Frontera Tecnológica del CELAM, donde somos pues aproximadamente 15 compañeros de distintas partes de Sudamérica y que hemos estado pues trabajando ya un primer documento que salió hace un año que se llama IA desde una mirada pastoral, descargable en la página del CEVITEPAL, que es el Centro de Conocimiento del CELAM. Y posteriormente este año, ahora en mayo, con un nuevo documento de trabajo que se llama Inteligencia Artificial y Desarrollo Humano Integral. Entonces, pues la verdad nos fue muy grato desde este año, pues recibir Magnífica Humanitas. Fue un regalo porque no es que sea la primera vez que la IA se inserta dentro de un contexto eclesiástico, pero sí, por lo menos, un documento dedicado, yo diría que no está tan del 100% dedicado a la inteligencia artificial, porque tiene otros temas por ahí, pero por lo menos ya de manera muy explícita que el tema aparezca en una encíclica, ya nos interpela, ¿no? O sea, ya nos dice, pues, que es un tema que, número uno, estamos sumergidos en él y que por lo tanto tenemos que aprender, como decía la hermana Karina, que por cierto acabo de salir de ejercicios espirituales y Nicodemo fue uno de mis personajes que me acompañó en ellos. em, pues mirar de una forma nueva, ¿no? Nacer de lo alto, ¿no? De los dones de lo alto, que es una inteligencia humana que efectivamente ha creado a una inteligencia artificial. Y desde esa coordenada, entrar al tema de la inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me da gusto ver algún rostro conocido. Maricruz, me da gusto reencontrarte y pues con mucho gusto compartiré algunas ideas. Miren, voy a ir compartiendo con algunos apoyos visuales y con respecto al tema de la inteligencia artificial y antes de entrar a cualquier otra cuestión relacionada, pues ya sea con Magnífica Humanitas o con lo que hemos escuchado del tema, me gustaría como lanzar, bueno, ahí se me fue advertencias preliminares, me gustaría como situar un poco el ánimo de en dónde y cómo vamos a abordar el tema de inteligencia artificial, que a muchos espanta y a otros fascina. Entonces, me parece importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones. La primera de ellas es que, como ya lo había advertido el Papa Francisco y todos los que han trabajado inteligencia artificial, y ahora más explícitamente el Papa León XIV, pues ni la ciencia ni la técnica han sido, ni ahora la inteligencia artificial es neutral. Esto significa que hay una intención que mueve a pensar, producir, programar, diseñar, vender y usar, porque a veces pensamos en todo lo que hay detrás de la app de inteligencia artificial, pero no nos vemos a nosotros mismos usando inteligencia artificial. Entonces alcanza la cadena, ¿no? El ecosistema que le llaman algunos, alcanza hasta los usuarios, es neutral. Hay una intención para qué la creamos, para qué la compramos, para qué la usamos, para qué estamos pensando en estos temas. Entonces, esa intención proviene a su vez de un contexto cultural, social, económico, religioso, etcétera, que nos impregna, ¿no? Porque al final del día, lo queramos o no, estamos situados en una determinada circunstancia y entonces a través de esa circunstancia es que entramos y abrimos la puerta de la inteligencia artificial. Entonces, no pensemos que es una cosa separada del mundo, sino que es una cosa
que está en nosotros y que está en el mundo en el que diariamente nos movemos y que está impregnada de motivaciones, de fines, etcétera. Con lo cual, la segunda premisa, pues es que todo lo que hagamos con ella, estemos en el lugar de la cadena que nos toque, toda decisión que hagamos en el entorno de la digitalidad y concretamente de la inteligencia artificial, no es solo una decisión técnica, es una decisión moral. Es decir, hay que pensárnosla dos veces cada que vamos a usar la inteligencia artificial para lo que sea que la vayamos a usar o que vamos a adquirir la aplicación o si hay alguien aquí que puede programar y que puede hacer algoritmos y que puede pedirle a la inteligencia artificial que haga ciertas cosas que a veces, pues sí, facilitan la vida en muchos sentidos, pero que sepamos que no es necesariamente ni buena ni mala la inteligencia artificial. Va a depender del uso que hagamos de ella, es decir, va a depender de nuestra libertad el qué hagamos y el resultado final que obtengamos sobre la inteligencia artificial y que sepamos que ese resultado tampoco es neutral, que va a afectar la vida de las personas de una o de otra manera. Claro, puede ser una afectación muy insignificante y para bien o puede ser una afectación muy grande y para mal, pero no es la inteligencia artificial, sino lo que hacemos con ella. Entonces, las decisiones que tomemos en la era de la inteligencia artificial tienen un carácter moral y en ese sentido implican la libertad de la persona. Número tres, bueno, probablemente lo que digamos el día de hoy de la inteligencia artificial mañana sea obsoleto. Ese es el riesgo de la inteligencia artificial, ¿no? Que corre tan rápido y que hemos configurado un mundo basado en un paradigma tecnocrático en donde le hemos invertido no solo tiempo, sino recursos al desarrollo científico y al desarrollo tecnológico por encima de recursos al crecimiento de la persona, al discernimiento ético que hacemos de las cosas, etcétera. Entonces, todas las afirmaciones que podamos nosotros hacer el día de hoy y en días subsecuentes, incluso me atrevería a decir, todas las afirmaciones que vienen en Magnífica Humanitas con respecto a lo que es la inteligencia artificial, pues puede que mañana ya queden superadas. Entonces, en ese sentido también aproximarnos a la inteligencia artificial con precaución, pero sobre todo con apertura para lo que puede venir y con la disposición de acoger lo que puede venir habiendo pasado por un proceso de discernimiento y de decisiones morales. Y la última de las afirmaciones, pues es, yo sé que para algunos les va a ser como cortocircuito, pero la no polarización de las discusiones, es decir, ya no se vale preguntarnos si estamos a favor o en contra de la inteligencia artificial. Más bien lo que hay que hacer es ¿cómo vamos a vivir con la inteligencia artificial? Esa es la pregunta de nuestro tiempo. ¿Construimos Babel o construimos Jerusalén? O sea, ya no si la tomo o no, ya no si la uso o no, ya no si está o no. Eso ya está sobrepasado. O sea, ya la tenemos en nuestra vida y desde que amanecemos hasta que nos dormimos estamos circundados, ¿no? Y a veces inundados de inteligencia artificial. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ella? Por eso no conviene ni situarse en un polo en donde la prohibamos, ¿no? Y en donde nos aislemos de ella, porque además, aunque queramos, no lo vamos a poder hacer. Y no hay ningún campo de nuestra vida, ni siquiera el espiritual, en donde estemos libres de inteligencia artificial. Y tampoco se vale abrazarla indiscriminadamente y fascinarnos con ella, porque eso nos aísla del mundo y del contexto. Y ustedes mejor que nadie saben que uno tiene que estar en contacto con su circunstancia, con el mundo, saber leer los signos de los tiempos. Entonces, ni prohibicionismo, ni una aceptación ilimitada e indiscriminada de la inteligencia artificial. Conviene situarnos en el medio y ponderar los fines para los cuales vamos a utilizar una u otra aplicación de inteligencia artificial. Entonces, estas cuatro premisas, la verdad es que si me dicen, oye, ¿en dónde están escritas o quién las escribió? Pues a ver, ¿están en Magnífica Humanitas? Por supuesto que sí, pero antes de Magnífica Humanitas, mucha gente ya había escrito sobre estas afirmaciones y no, si ustedes buscan, si no han leído Magnífica Humanitas y buscan, voy a ver en qué parte de Magnífica Humanitas se habla de la provisionalidad de las afirmaciones, pues no lo van a encontrar. No lo van a encontrar porque son afirmaciones que van de manera transversal en los 5 capítulos de Magnífica Humanitas, que ya de alguna manera también Francisco lo había propuesto. Francisco en su discurso en la Jornada Mundial por la Paz en el 2000, a inicios del 2025,
había ya hablado de la no neutralidad de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, son afirmaciones que están de manera transversal y que pues conviene siempre tener presente cuando nos aproximamos al tema de la inteligencia artificial. Ahora sí, lo que yo quiero compartir con ustedes son estos puntos. En primer lugar, situarnos también en un mismo lenguaje cuando hablamos de bioética que estamos entendiendo, porque luego se ha popularizado tanto el término que de repente nos salimos de los campos de estudio explícitos que tiene la bioética. En segundo lugar, ponernos todos en el mismo canal también, que entendamos pues que en realidad esto que hoy llamamos cosa nueva y que el Papa León lo ha puesto así en su encíclica, en realidad no es tan nuevo. En realidad los primeros intentos los tenemos pues prácticamente desde el siglo XVII, los primeros intentos a algo parecido a lo que hoy hemos llamado como inteligencia artificial. Entonces, ver un poco el desarrollo histórico, ver un poco ya concretamente cómo ha ido evolucionando en el campo de la salud y del cuidado de la vida, que es el área fundamental de la bioética, algunas de las aplicaciones que ya hoy tenemos disponibles. Y sobre todo, pues entrarle, yo voy a presentar 6 de los dilemas que yo creo que representa la inteligencia artificial en el mundo este del cuidado de la salud y de la vida. No porque sean los únicos, más bien son algunos de los más importantes, pero repito, bajo la premisa de la provisionalidad de nuestras afirmaciones, pues evidentemente mañana puede haber 20 más, ¿me explico? Porque vamos corriendo a pasos muy rápidos. Entonces, eso, pues entraremos a estos 6 dilemas, algunos concretamente, el último aparece explícitamente en Magnifica Humanitas. El punto número 6, más a modo de reflexión para nosotros, es, bueno, si ya la tenemos y es una realidad y hemos sido dotados con una inteligencia que ha sido capaz de crear una inteligencia artificial, pues ahora sí, ¿qué hacemos con ella y hacia dónde vamos? ¿Qué deberíamos de hacer con ella y cómo debíamos utilizarla? Y finalmente, pues algunas conclusiones, pero la verdad es que siempre en las conclusiones me gusta más bien que ustedes sean los que me compartan qué reflexiones, qué emociones, qué les suscitan estas reflexiones que yo voy a compartir con ustedes, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo primero que damos que era hablar un poco y situarnos en qué estamos hablando sobre la bioética. La bioética en realidad tampoco es una ciencia tan novedosa. Los primeros registros que tenemos de la bioética los tenemos en 1927. Sí, es una interdisciplina del siglo XX, pero desde 1927 se puso de moda con la pandemia, pero en realidad el primer rastro de la palabra bioética lo tenemos en este teólogo alemán protestante, Fritz Jarr. Y Fritz Jarr se preocupa y empieza a ver que hace falta una reflexión ética, sobre todo en el trato que se les da a los animales en los procesos de investigación y de experimentación en los laboratorios, ¿no? O sea, su preocupación era más una preocupación por el bienestar animal de los animales de los laboratorios y ahí acuña la bioética como esta reflexión y este cuidado de la vida animal. Luego, ya digamos como el lugar común de la bioética, pues lo tenemos en 1971, en donde es el boom de la bioética, ¿no? A mí me gusta un poco bromear y compartirán quizás también esta sensación de que pues a los teólogos y a los padres y a las religiosas nadie les hace caso. Pero luego llega un médico y pues resuena, ¿no? Un médico, Van Rensselaer Potter, un oncólogo de origen holandés que emigra a los Estados Unidos. Primero dicta una conferencia y usa el término de bioética, esa conferencia se vuelve artículo y ese artículo se vuelve Ajá. libro. Y el libro está descargable en internet, ustedes lo pueden ver, si les da un día insomnio a las 3 de la mañana pueden leer el libro y seguro se quedan dormidas. El libro se llama Bioética, un puente hacia el futuro. Más que el libro, lo interesante es que la reflexión se desplaza del cuidado solamente animal inicial de Frisiar al cuidado por el medio ambiente. Es decir, para Popper, lo más importante era este desfase que se da entre la ciencia y la técnica y la reflexión ética. Y por eso propone que aquello que puede tender un puente entre estos polos, digamos, de los estudios, ¿no? Las ciencias y la técnica, con la
ética con las humanidades, pues es la bioética, ¿no? Entonces, la bioética es este puente hacia el futuro, por eso se llama así su obra, que nos va a permitir cuidar en este momento presente, cuidar el futuro para poder heredárselo a las futuras generaciones. O sea, que esta cuestión que el Papa Francisco propone en Laudato Si sobre el cuidado intergeneracional, el cuidado de las generaciones futuras, pues en realidad ya estaba planteado desde Van Rensselaer Potter, solo que no en un contexto religioso. Y bueno, Van Rensselaer Potter empieza a expandir el pensamiento y digamos que se le conoce como el que por primera vez acuña el término de biótica, no es cierto, ya lo había acuñado Fritz Jarr, pero Potter lo lanza, digamos, al estrellato. Y entonces, pues todo el mundo le empieza a hacer caso a Potter y se le queda como esta idea o este mito de que él es el que inicia el término de la bioética. Entonces, de la reflexión del cuidado animal, pasamos a la reflexión por el cuidado medioambiental y por el cuidado de las generaciones futuras. Ahora, como él era médico, pues de pronto se volvió un gurú en la reflexión ética de la práctica médica en su propio hospital. Y entonces a partir de ahí empezaron pues muchos de sus discípulos y empezó pues a forjarse una idea muy fundamental de que la bioética pues es el cuidado de las generaciones futuras, el cuidado del medio ambiente, pero aquí en este paciente con esta circunstancia tengo un problema y necesito saber qué hacer o necesito criterios de discernimiento para poder saber qué hacer con estas problemáticas que de repente surgen en el día a día en un ámbito hospitalario. Y de ahí, bueno, surgen muchas corrientes en bioética y muchas definiciones. Yo presento dos de las definiciones que han sido como las más clásicas. No importa qué libro de bioética ustedes abran, van a encontrar una definición diferente. Entonces, lo importante no es aprendernos una definición, pero sí tener en cuenta ciertos elementos. Por ejemplo, hubo un señor, Warren Reich, que hizo una enciclopedia de bioética en 1978 y en esa enciclopedia él define a la bioética como este estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la salud y de la vida a la luz de los principios y valores morales y éticos. Ok, quedémonos con las palabras que están en rojo. Un estudio sistemático, es decir, no es solamente una reflexión, no es solamente una opinión, no es solamente vayámonos a tomar un café y a ver qué opinamos, no es, bueno, pues que cada quien haga lo que quiera, ¿no? O sea, tiene un método, tiene un rigor, hay metodologías específicas para esto y además, pues tiene principios, ¿no? O sea, es un sistema que lo que va a hacer es situarse frente o más bien en el entorno de las ciencias de la salud y de la vida y desde ahí va a analizar cuáles son los principios que están en conflicto o que hay un dilema en torno a los principios éticos y morales, ¿no? O sea, recordemos la ética como esta disciplina universal, ¿no? Y necesaria, y la ética, perdón, esa es la ética, y la moral como este contexto particular y singular y específico de cada persona, con su historia de vida, con su narración, con su familia concreta, con su estructura psicológica concreta, con su diagnóstico concreto, etcétera. Entonces, tratar de mediar la universalidad con la particularidad es lo que hace la bioética. Luego esta definición se remasteriza, por ponerlo en estos términos, y dentro de la misma enciclopedia, en 1995, se propone que la bioética sea otra vez quedémonos con las palabras en rojo, interdisciplina, es decir, un conjunto de disciplinas que ahorita vamos a ver cuáles son, que intenta preguntarse cuáles intervenciones humanas sobre la vida son legítimas y factibles, ¿no? Es decir, ¿qué hago con esta situación? ¿Qué hago ante una mujer, desde los dilemas más clásicos, ante una mujer que quiere interrumpir su embarazo? ¿Qué hago ante una persona que me está pidiendo el suicidio asistido o la eutanasia porque ya no aguanta el dolor? ¿Qué hago frente a un paciente que no me ha dicho qué quiere y está inconsciente y yo no puedo saber qué es lo que podemos o lo que no podemos hacer? ¿Cuándo sé cuando estoy haciendo de más? ¿Cuándo sé cuando estoy haciendo de menos? Todas estas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud, pero también con el cuidado de la vida en general, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo la bioética va cayendo y cayó durante muchos años en una especie de embudo en donde los principios, las prácticas, las orientaciones, los criterios tenían que ver con una bioética muy clínica, tenían que ver con una bioética de hospital. Y de pronto nos olvidamos un poquito del mundo. Nada más como nota al pie, pues después ya como en la década de los años 2000
y concretamente como por ahí de la década por ahí del año 2019-20, más o menos, cuando empezó la pandemia, fue que nos preocupamos no solo por el cuidado de la salud, sino que empezamos a ver que pues la biótica no solamente está en los hospitales, ¿no? O sea, también está en cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la vida en general, ¿no? Con la vida de, por ejemplo, las personas migrantes, ¿no? Con todas las afectaciones que tienen y que sufren durante sus trayectos, que tienen que ver, pues sí, con epidemias, pero también con conflictos bélicos, pero también, es decir, que había una especie de interconexión de factores que terminaban pegándole a la vida o pegándole a la salud de las personas. Entonces surgen otras propuestas y otras corrientes, como la bioética global, como la bioética, perdón, como la biopolítica, como qué vamos a hacer con tanta población, pocos recursos, etcétera. La tasa de natalidad ha ido disminuyendo, la tasa de envejecimiento ha ido aumentando, los seguros, las pensiones, etcétera. Y empezamos a darnos cuenta de que no solo es lo que ocurre en el hospital con un paciente, sino que la bioética realmente, igual que la inteligencia artificial, pues es demasiado amplia y nos está rodeando en todo nuestro hacer. Y es un poquito por ahí también quisiera que entendiéramos, ¿no? O sea, la bioética no solo es lo que eso es muy importante y qué bueno que haya estos criterios ya de discernimiento, estos principios, estas metodologías, estas corrientes, estos autores, etcétera, pero también afuera hay problemas que repercuten en el cuidado de la vida de las personas, ¿no? Y hacia allá estamos caminando actualmente. Pero en su momento pues bueno, lo que teníamos era saber que estas dudas que le preguntaban a Potter y cuando fallece Potter, sus discípulos empiezan a hacer como una reflexión mucho más sistematizada, lo empiezan a dejar por escrito, etcétera, pues en realidad sí es una interdisciplina que abarca al menos tres disciplinas. La medicina, por supuesto, ¿no? O sea, todo en el cuidado de la salud, todo lo que implica la práctica médica en sus cuatro actividades: prevención, curación, rehabilitación y actividades paliativas o cuidados paliativos. La filosofía, por supuesto, porque ahí está el valor fundamental de la persona, de su dignidad, de lo que es la vida, ¿no? Del discernimiento ético de las acciones, de ver qué conviene y qué no conviene, y el derecho. ¿Por qué el derecho? Pues bueno, porque por más que nos guste o que nos gustaría hacer ciertas cosas, pues otra vez, ¿no? La realidad es más fuerte que la idea, decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, es decir, pues al final se impone, ¿no? Y estamos en un contexto que tiene unas determinadas leyes y pues no solamente que pensamos que esto es lo mejor, sino que pues tenemos que hacer lo que marca la ley, porque si nos salimos, pues hay una determinada sanción que puede repercutir en ese instante y en un futuro. Entonces, la bioética es una especie de diálogo que se establece entre estas tres disciplinas. Inicialmente, ya hoy podemos hablar que entra la economía, ya hoy podemos hablar que entra, por supuesto, la política, que entra la política pública, que entra, bueno, hasta la arquitectura, ¿no? Hasta la sostenibilidad, etcétera, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, la ingeniería, etcétera, y podemos ya hablar de un campo mucho más expansivo de la bioética. Pero en un inicio esto era fundamental, ¿no? O sea, es como la división clásica de la bioética, pues es esta número uno, bioética general, que solamente es, pues, digamos, el discernimiento de lo que se puede y no se puede hacer, de lo que es una conducta ética y no, en un campo específico, como los principios, para quienes estén familiarizados con el juramento hipocrático, el que realizan los médicos cuando se gradúan, pues es los principios que vienen ahí, ¿no? Beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, y eso es como la bioética general, o sea, como saber que existen esos principios, que hay cosas que puedes y hay cosas que no puedes hacer, ¿no? Pero ya, nada más. Luego viene la bioética especial, ¿no? O sea, digamos, lo podemos imaginar en círculos concéntricos también. La bioética especial se refiere a, pues ahora sí que los grandes dilemas de la bioética que empiezan a clasificarse en inicio de vida: aborto, técnicas de reproducción asistida, manipulación genética, gestación subrogada, etcétera. Temas de fin de vida: eutanasia, suicidio asistido, cuidados paliativos, sedación paliativa, voluntad anticipada, etcétera. Y los que no están ni en un extremo ni en el otro, que son, por ejemplo, el caso de las epidemias, o de las pandemias, caso de las causas de muerte en un país, etcétera. Pero digamos como en términos generales, pues mira, es esto y esto es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Qué es la eutanasia? ¿Qué es esto se puede y esto no se puede hacer? Pero ya, ahí me quedo. Pero estamos hablando de una bioética que se inscribe dentro de estas dos.
y que es donde más repercusiones se está viendo al momento de utilizar la inteligencia artificial, que es bueno, perdón, que es la bioética clínica, ¿no? Ahorita les digo por qué apareció el otro circulito. Esta tercera clasificación, la bioética clínica, es la que se hace, viene la tradición de Estados Unidos, de Potter en un hospital, ¿no? Y de las demás corrientes que se hicieron y el corpus de principios, y tiene que ver con la bioética, los norteamericanos le llaman bedside bioethics, es decir, la bioética que se hace en la cama del paciente, ¿no? Es decir, con un nombre y un apellido concreto, con una circunstancia concreta, con un diagnóstico concreto, con una situación económica concreta, con una situación de creencias y valores y preferencias muy concreto, ¿no? Y en una circunstancia muy específica, que sabemos que, por ejemplo, en nuestro país, en México, pues evidentemente siempre son situaciones muy precarias y situaciones de insuficiencia y de escasez de recursos, ¿no? Entonces, bueno, pero esa es la bioética, o sea, ahí es en donde ya no es solamente el aborto, las técnicas, pues es Juanita López que está pensando en esto o que le pasó esto y hay que tomar una decisión, pero no puedo tomar esta decisión que sería lo ideal porque no tiene recursos para pagarla, o no puedo tomar esta medicina porque el hospital no provee de esas medicinas, ¿no? Entonces ahí es como el campo de batalla, ¿no? En donde las decisiones bioéticas se ven más afectadas y están viendo más afectadas por temas de inteligencia artificial. En los otros dos niveles, biótica general y biótica especial un poquito más, ya por lo menos se está reconfigurando los problemas, pero digamos no afecta tanto el tema de la inteligencia artificial, pero en el día a día, en el contacto directo con la cama del paciente, con las emociones, con la dinámica familiar, con esta desesperación por la inaccesibilidad a los recursos de salud, etcétera, pues evidentemente sí está generando mucho debate el que decisiones que debería de tomar una persona con inteligencia humana, pues se están tomando por inteligencia artificial y están cometiendo muchos errores y las personas están siendo altamente afectadas. Entonces me voy a concentrar en este dilema, ¿no? En los 5 que voy a presentar y en el sexto me voy a ir más hacia bioética especial y bioética general, que también tiene sus afectaciones la inteligencia artificial ahí. Entonces estamos hablando de que nos vamos a centrar más en la bioética que se hace en la cama del paciente acompañando. O sea, no me vengas con teorías, no me vengas con principios. O sea, se trata de mirar al paciente, de mirar su contexto y de saber ahí qué es discernir, qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, ¿no? En un contexto, pues, de mucha dificultad la mayoría de las veces. Bueno, entonces, segundo apartado, para situarnos también y estar todos en el mismo canal de por dónde ha ido la inteligencia artificial. Miren, los primeros registros los tenemos con estos. Yo les digo en este momento, oigan, a ver, ayúdenme a hacer un cálculo, ¿no? ¿Cuánto es 6 por 42 multiplicado por 4 y dividido por 20? Pues todos vamos a agarrar nuestro teléfono y vamos a empezar a hacer un cálculo. Bueno, pues esto que ustedes ven en la imagen, en realidad fue la primera calculadora de la historia y fue creada por Pascal en el año 1645. Y a través de unos tornillos que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Que iban moviendo, o sea, se iban colocando los números que se querían multiplicar, que se querían sumar, que se querían restar, etcétera, manualmente y la máquina daba finalmente un resultado. Eso ya es un primer indicio de una automatización del trabajo humano y de la inteligencia humana, que es como hoy podemos medianamente empezar a entender qué es la inteligencia artificial y ahorita empezar a entender por qué fascinó y por qué fascina, pues porque nos facilita la vida, porque nos permite hacer acciones que antes nos llevaban un montón de tiempo, pues en un menor tiempo y con una mayor eficacia, que eso está un poco en duda, ¿no? Pero bueno, entonces, fíjense, desde 1645. Luego tenemos, un poquito después, en el año 1822, tenemos ahora sí, la primera computadora, ¿no? La primera computadora creada por Charles Babbage, que era una cosa muy parecida a lo que ustedes ven ahí. Yo les aseguro que nadie tiene una computadora de ese tamaño y que nadie está conectado en estos momentos a través de un dispositivo como esto. Eran unas cosas impresionantes que ocupaban casi toda una recámara y que había que estarle picando y moviendo y girando y haciendo cosas manuales para que finalmente se emitiera un cierto cálculo o se emitiera una cierta tarea un poquito más eficiente, ¿no? Pero necesitaba todavía de la mano humana. Y esta máquina, la primera vez que fue programada, o sea, usando el término que en esos momentos no se utilizaba, ¿no? Pero que poco a poco hemos ido ya adquiriendo, ¿no? El tema de la programación, que yo todavía digo, pues quién sabe qué es eso de la programación, pero
pero pues si se llama programación, pues hay que llamarle programación, es decir, como de la automatización de un conjunto de tareas, no de una tarea, sino de un conjunto de tareas, pues ¿qué creen que la hizo una mujer? ¿No? La hizo la amante de Lord Byron, Lady Ada Lovelace, en 1843 con esta máquina que había creado Charles Babbage, ¿no? O sea, programó para que ya no tuvieras que estarle picando, moviendo, girando, haciendo, jalando, bajando, etcétera, sino que la máquina lo fuera haciendo solita a través de una instrucción que se le daba, ¿no? Los primeros indicios de algoritmos los tenemos desde 1843. Tampoco es una palabra del todo nueva, ¿no? O sea, hemos ido nombrándola de formas distintas, pero la idea fundamental de programar una tarea para que en algún momento y en alguna cronología de instrucciones se lleve a cabo es una programación. Y fue en 1843. Entonces, no estamos tan alejados de la realidad, ¿no? Bueno, más bien, si estamos alejados de que todo el mundo piensa que en realidad la IA es de los últimos años para acá, y en realidad, pues no, ya lleva rato entre nosotros. Quizás el boom de la inteligencia artificial, también el lugar más común a donde generalmente todo el mundo se remite, es a este personaje, Alan Turing, que todos lo conocemos porque todos hemos visto, comprado o al menos pasado por una tienda Mac, ¿no? Y ya ven que tienen su icono de la manzanita, pues hay muchas historias negras al respecto. Alan Turing era homosexual y fue la persona que descubrió el famosísimo, que luego lo hicieron película, no sé si alguien tuvo oportunidad de verla, Código Enigma, es decir, fue Alan Turing, era un matemático que estaba estudiando en la Universidad de Oxford, que era profesor ya de la Universidad de Oxford, y que pues le encomiendan, porque era brillante, ¿no? Con esta máquina, en la película, si ustedes pueden ver la película se llama The Imitation Game, ahorita les digo por qué se llama así la película. Si la pueden ver, van a ver algo muy parecido a la máquina de Charles Babbage, claro, o sea, casi un siglo después, pero van a ver una máquina así enorme que había que picarle y moverle y pasar este círculo para acá, pero luego quitar este botón y pasarlo por acá. O sea, en la película es muy gráfico, era una máquina enorme, esa fue la primera Mac, ¿no? Hoy las tenemos que no pesan más de 3 kilos, pero en esos momentos era toda una recámara, ¿no? Con una máquina grandísima. Y entonces, bueno, Alan Turing fue el que estando, pues un poco escuchando las claves del ejército alemán, su próxima invasión en la Universidad de Oxford, y recuerden este nombre, en un parque, o sea, su edificio estaba en un parque que se llama Bletchley, el Parque Bletchley, adentro de la Universidad de Oxford. Y recuerden el nombre porque va a salir un poquito más adelante. Y estando ahí, pues él se empieza a dar cuenta, empieza a establecer patrones de cómo se comunicaban los alemanes y programa la máquina para descubrir cuál iba a ser la siguiente invasión del ejército nazi, y ahí es cuando llega a Estados Unidos y acaba con la guerra, ¿no? Entonces se le conoce como el que descifra el código Enigma, porque así le llamaban los nazis a sus propias comunicaciones, ¿no? El código Enigma, así se referían a ellos. Y Alan Turing fue el que logró establecer patrones para poder identificar la comunicación de la siguiente intervención. Pero antes de eso, él había escrito en 1930 un artículo que se hizo famosísimo en una revista súper prestigiosa que se llama The Mind, y él escribió un artículo en donde él propone que las inteligencias artificiales sí pueden aprender. O sea, él inicia su artículo diciendo, ¿pueden pensar las máquinas? Y toda la argumentación va dirigida a finalmente decir si sí pueden pensar las máquinas. ¿Cómo piensan las máquinas? A través de un juego de imitación. Por eso se llama, la película se llama Imitation Game, que fue la misma lógica que él utilizó para poder programar esa máquina y que se descubriera el código Enigma. Entonces, y es una pregunta, pues, o sea, de Imitation Game está escrito en este artículo, también descargable en la página, en cualquier página de internet. Y es una cosa muy curiosa, o sea, él decía, bueno, la máquina cómo aprende, y entonces él hizo un juego en donde había una máquina que ya establecía cierto contacto, o sea, que daba unos resultados, digo, muy primitivos todavía, o sea, no era como un chatbot como los que hoy conocemos, pero sí podía, si tú le hacías preguntas, podía interactuar contigo. Y entonces, de repente, del otro lado del cuarto estaba una mujer y un hombre que iban preguntando cosas, ¿no? El objetivo era que la máquina detectara el patrón
del tipo de preguntas que hacía un hombre y del tipo de preguntas que hacía una mujer, ¿no? Y entonces al final había, pues el que había programado la máquina, el que la había desarrollado, que era del equipo de trabajo de Alan Turing, le preguntaba, bueno, ahora ya después de un ratito de que te está preguntando un hombre estas preguntas, está haciendo una mujer estas otras, ahora dime la próxima pregunta, ¿de quién sería? ¿De un hombre o de una mujer? Y le preguntaban otra pregunta. Y la máquina a veces acertaba, a veces fallaba, pero Alan Turing decía que acertaba más de lo que fallaba. Es decir, eso le lleva a afirmar que las máquinas sí pueden pensar a través de un cierto entrenamiento, ¿no? Bueno, para no quedarnos con la duda, si ustedes usan ChatGPT, no tienen que tener la versión Plus. Si ustedes simplemente entran a OpenAI y bajan de ChatGPT, pues yo le pregunté a ChatGPT y le dije, oye, tú puedes pensar por ti mismo y esta es la respuesta que me dio. Desde lo que entienda, depende de lo que entiendas por pensar por mí mismo, no tengo conciencia ni intenciones propias. Pero ya habíamos dicho que aunque la IA no tenga conciencia ni intenciones propias, quien usa la IA, quien la diseña, quien la programa, quien la, etcétera, sí las tiene. Entonces, no es neutral. Para analizar la información, razona sobre distintos temas y genera respuestas nuevas basadas en patrones y datos. Respuestas nuevas basadas en patrones y datos. ¿Realmente hay novedad en la inteligencia artificial? Byul-Chul Han, este filósofo coreano, en su libro Las no cosas, dice, en realidad la IA no nos da novedad. En realidad la IA trabaja con acontecimientos pasados, con datos sacados de la historia pasada. No te da nada nuevo, calcula, predice, pero no es capaz de crear nada nuevo. Y sin embargo, ChatGPT responde que sí da novedad porque tiene datos del pasado, ¿no? Entonces, bueno, mi pensamiento es más igual con la respuesta, mi pensamiento es más bien un proceso de cálculo avanzado, ¿no? Puedo darte ideas originales, resolver problemas, etcétera. Hay algo en lo que te puedo abrir. La IA es muy amable, la verdad. A veces es más amable que los humanos. Entonces, bueno, en realidad no puede pensar por ella misma, es lo que ella misma contesta. Puede predecir, calcular, emular, etcétera, pero no puede pensar por ella misma. Y luego le hice la misma pregunta que Alan Turing. Claro, a lo mejor me faltó un poco de entrenamiento, ¿no? Pero bueno, ¿puedes decirme si soy hombre o mujer? ¿No? Y entonces la respuesta fue, no tengo acceso a información sobre ti más allá de lo que me compartes en esta conversación. Si quieres, puedes decírmelo y lo recordaré para futuras interacciones, ¿no? Ahora, ojo con estas respuestas si se las quería mostrar, ¿no? Porque en realidad lo que me está diciendo es dame más información de ti, ¿no? Esta especie de nuevas esclavitudes que el Papa León ya había denunciado el año pasado en octubre con la encíclica a dos manos, 80% Francisco, 20% León, Dilexité, en donde habla de las nuevas esclavitudes. Y una de ellas es la tecnología, la digitalidad, la virtualidad, la inteligencia artificial. Es decir, cuando tú le das datos a la inteligencia artificial, ella va a entrenarse para contestarte, pero además luego va a usar tus datos para otras cosas que no sabemos, porque es parte del problema de esta especie de ocultamiento que hay en los circuitos de inteligencia artificial y en los algoritmos de inteligencia artificial, que luego Papa León denuncia en Magnífica Humanitas, ¿no? Como mecanismos de poder de las plataformas de la digitalidad, ¿no? Entonces, es muy importante porque además aquí ya se empieza a preconfigurar un aspecto también de riesgo en la inteligencia artificial, que es a medida que tú entrenas a esta inteligencia artificial, claro, ella va a ir viendo qué te gusta y qué no te gusta, cómo te gusta que te digan una cosa, cómo te gusta que te digan otra, qué tipo de preferencias tienes, etcétera. Y corremos el riesgo del gran problema de alineación de la inteligencia artificial, así se llama, el problema de alineación. Es decir, al final tú crees que te está contestando y en realidad te está dando a tole con el dedo. O sea, en realidad te está dando lo que tú quieres que te dé. O sea, no te está dando una respuesta objetiva porque ya aprendió qué te gusta y qué no te gusta y cómo te gusta que te digan las cosas. Ahí se las dejo para que ustedes lo piensen, ¿no? Bueno, luego, ya nos vamos, ya estamos en siglo XX, 1956, ¿no? 6 años después de que Alan Turing propusiera su teoría de que sí aprenden las máquinas, causó gran revuelo y se hizo una conferencia en la Universidad de Dartmouth en donde, que se llama así, ¿no? La conferencia de Dartmouth Summer Research Project, la conferencia de Dartmouth, está el paper también descargado o sea, lo pueden descargar ustedes de internet, con estos cuatro investigadores, McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon, y ¿qué se descubre en esta conferencia en 1956? Pues se descubre que la IA, y se confirma la teoría de que sí puede aprender, pero se descubre el cómo es que va aprendiendo, cómo es que va aprendiendo. Y
o sea, se empiezan a discutir, o sea, se reconfirma la tesis de Alan Turing y 2 años más tarde, uno de los que estaban ahí en la conferencia, Frank Rosenblatt, dice, ya entendí, la inteligencia artificial aprende igual que aprende nuestro cerebro, es decir, por capas y con conexiones neuronales. Es decir, no es lineal, va aprendiendo una conexión, una sinapsis se hace para arriba, para abajo, para un lado, para el otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa capa, esas capas de entendimiento van generando conexiones con nuevas capas de entendimiento y por eso la IA va aprendiendo de los contextos, de los entornos, de lo que está escuchando, de etcétera, etcétera, etcétera. No sé si les ha pasado que en el teléfono algunas veces te aparece Siri. O si tenemos a Alexa en la comunidad, o tenemos a Alexa en nuestra casa, o etcétera, pues a lo mejor de pronto llegamos y Alexa nos saluda sin que le digamos nosotros hola, ¿no? Nada más al detectar un sonido nos empieza a saludar, ¿no? Y a veces hay como esta sensación de que si es capaz de ir aprendiendo y acogiendo los datos del entorno en el que estamos sin que interactuemos con ella, porque ya la hemos entrenado para que así lo haga, nada más que se nos olvida que ya la entrenamos, pues entonces va a ir adquiriendo más capacidad de ir relacionando datos. Y entonces este descubrimiento de Rosenblatt es lo que da origen a lo que hoy conocemos como el famosísimo Machine Learning, ¿no? Y el Deep Learning, que en realidad durante algunos años se dijo, no, es que en realidad, pues la inteligencia artificial es como una caja negra, ¿no? O sea, la caja negra, nadie sabe qué pasa, nadie sabe cómo lo hace, nadie sabe por qué te saca unos resultados, nadie sabe de dónde aprendió tal cosa, nadie sabe, pues no, el loro de tu comunidad tampoco sabe de dónde aprendió tal cosa y la repite y la repite y la repite. Y en realidad sí sabemos porque lo está escuchando, porque lo está repitiendo, porque consciente o inconscientemente se lo estamos reforzando. Entonces, nuestro cerebro no aprende de una manera lineal, igual que la IA no aprende solo números. Si tú le dices, a ver, vas a aprender a sumar tanto por tanto por tanto, y luego le dices, bueno, pero es que esa suma que hiciste, por ejemplo, corresponde a cuántos frijoles voy a cocinar el día de hoy, ¿no? Y le vas metiendo otro tipo de información, pues la IA va a ir aprendiendo distintos patrones. Pero entonces, hay una IA que se llama meramente Machine Learning, ¿no? Que lo que hace es, si va a operar con números, solamente establece conexiones numéricas. Si va a operar con palabras, solamente establece patrones lingüísticos. Si va a operar con imágenes, solamente establece patrones de imágenes. Pero hay otra que es en realidad no es una capa, en realidad es todo un sistema, ¿no? Que luego hemos llamado hoy por hoy inteligencia artificial generativa, ¿no? La inteligencia artificial normal es la machine learning, pero la inteligencia artificial generativa, que hemos denominado hoy como inteligencia artificial generativa, pues en realidad es algo que va a ir asociando palabras, números, imágenes, comida, música, vinos, etcétera, etcétera, etcétera. Si se te acaba las ideas para qué vas a hacer de comer en tu comunidad. Bueno, le preguntas a una inteligencia artificial generativa, diseñame un menú para tantas personas, que me cueste tanto, dame los ingredientes y además como es fiesta especial, pues vamos a abrir con un vinito y entonces marídame esta comida ahora con un vino, ¿no? O sea, todas esas cosas, lo que hacemos hoy con muchas de las aplicaciones que manejamos, en realidad está manejando lo mismo imágenes que palabras, que ruidos, que sonidos, que música, y es capaz de procesar en un tiempo que ahí sí la IA nos supera. Nosotros tenemos que andar pensando y buscando, bueno, la IA sí hay una realidad, es que nos supera en tiempo, no necesariamente en exactitud, no necesariamente en eficacia, pero sí en tiempo de resolución de problemas. Luego por eso se equivoca, ¿no? Ahí en su velocidad radica parte de su riesgo, ¿no? Pero bueno, ahorita lo decimos un poquito más adelante. Miren, eh, con esta identificación de que opera por capas y de que va a ir asociando un patrón con otro patrón, bueno, de ahí hay una nueva clasificación de la inteligencia artificial, que ustedes habrán escuchado como fuerte o débil, amplia o estrecha. La IA fuerte o débil es la que es capaz, como el reconocimiento facial, como ChatGPT, que es capaz de identificar patrones de rostros,
datos biométricos, de relacionarlo con tu nombre, con tu expediente, de echarse un clavado en si hiciste bien tu trabajo o no, en los robots que hoy hay para asistencia de adultos mayores, para temas de enfermería, de seguimiento de personas enfermas, darle sus medicamentos a tiempo, hasta los robots que hoy meten en casas de adultos mayores para que platiquen con ellos e interactúen con ellos. Bueno, eso es claramente un tipo de inteligencia artificial que va a ir respondiendo en conformidad con el entorno en donde se va a ir metiendo, ¿no? En donde va a estar presente y en donde va a irse retroalimentando con las propias dinámicas de ese entorno. Mientras que la estrecha, ¿no? O la débil, ¿no? O sea, fuerte es sinónimo de amplia y débil es sinónimo de estrecha. Entonces, la estrecha, pues era hasta hace un par de años, por ejemplo, la aplicación de Uber Eats, no sé si alguien la tenía, ¿no? Es de, vamos a pedir de comer, bueno, vamos a pedir de comer, pero pues lo único que encontrabas allí eran restaurantes, ¿no? O comida que te traían a domicilio. Hasta hace poco, ahora ya juntaron la aplicación de Uber para pedir un vehículo con la aplicación de Uber Eats. Entonces ya se volvió de ser estrecha, que solamente había comida, pues ahora ya la misma aplicación te puede ayudar a pedir comida, te puede ayudar a pedir un vehículo, te puede ayudar a mandar un paquete, te puede ayudar a recoger un paquete, te puede llevar, tiene muchas funciones, ¿no? Pero, por ejemplo, hay aplicaciones específicas para conocer de vinos, ¿no? A mí me gusta mucho el vino tinto. Y entonces, a veces digo, a ver, se me antoja un vino, pero con estas características, o, híjole, pues voy a cocinar tal cosa y no tengo idea si poner un vino tinto suave, un vino tinto muy cargado, o qué tipo de vino. Bueno, y entonces hay aplicaciones que solamente son de vinos. Esas son las débiles. O sea, cuando solamente asocia patrones de un solo tipo, estamos hablando de una inteligencia artificial débil o estrecha. Eh, no sé, bueno, Spotify ya también ha ido teniendo un poco más de funciones, pero pienso en algunas de las aplicaciones para, por ejemplo, diseño de interiores, ¿no? O diseño de espacios. Tú le tomas una foto al diseño, al espacio que quieres cambiar y le dices, rediséñamelo bajo estos criterios. Me gusta lo moderno, me gusta estos colores, me gusta que tenga una mesa para recargar mi bebida, etcétera. Y la misma imagen que tú tomaste te la redecora y te la redecora en conformidad con lo que tú le estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pero a esa no le puedes pedir, oye, se me antoja una pizza, pídeme una pizza, ¿no? O no le puedes decir, bueno, ahora pon mi canción favorita, pues tampoco, no lo va a poder hacer. Pero hay otras aplicaciones que sí lo pueden hacer. Si tú a Alexa le dices, oye, diséñame este interior, pues tampoco te lo va a poder hacer. Pero Alexa sí puede conversar contigo, por ejemplo, ¿no? Sí puede medianamente seguirte una conversación, que es otro de los problemas antropológicos que tenemos con la IA. Entonces, ya casi no hay de las inteligencias débiles, ya casi no hay, ya casi todas tienen funciones muy diversas incorporadas y la verdad es que pues si te pueden solucionar con una sola app, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Entonces ya hoy tenemos pues hoy la inteligencia artificial generativa es la que más predomina y se refiere a esto, puede procesar datos de muchas categorías distintas. Un ejemplo icónico, ¿no? Que confirmó inicialmente la hipótesis de Turing y que ha hecho que a lo largo del paso de los años pues tengamos muchos mitos también en torno a la inteligencia artificial y que a veces de ahí vienen muchos de nuestros miedos, es el famosísimo torneo de ajedrez en donde el gran campeón de ajedrez, Gary Kasparov, es derrotado, brutalmente derrotado, por una máquina de IBM que se llamaba Deep Blue. Ahora China acaba de sacar DeepMind, ¿no? Pero en esos momentos Deep Blue. Y entonces, bueno, pues la primera partida, pues muy facilito, ¿no? Pues Gary, pues era campeón mundial, gana Gary. Ah, pero ¿qué pasa? En la segunda partida, la máquina había aprendido, ojo que estoy usando la palabra, aprendido de Gary Kasparov. Lo que había cachado no eran sus jugadas, lo que había cachado es cómo piensa Gary Kasparov para decidir que la reina se va a C7, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo decidió? No que la reina se fuera a C7, sino cómo decidió Alan Turing, ¿no? Entonces, en realidad lo que hizo la máquina fue hacer lo que Turing, lo que Gary Kasparov estaba haciendo, ¿no? O sea, no aportó novedad, en realidad dijo, ah, pues ya aprendí cómo piensa, se echaron un segundo partido y fue brutalmente derrotado por Deep Blue, ¿no? Entonces, lo que descubrió Gary Kasparov después fue decir, pues claro, es que la IA lo que hizo fue
emular cómo yo pienso para crear sus propias jugadas. ¿Qué criterios tomo yo en cuenta para ella tomarlos en cuenta y adelantarse a mis propias jugadas? O sea, no imita conducta, lo que hace es imitar el patrón de pensamiento que tenemos. Y eso es más importante, porque entonces la IA me va a dar las respuestas que yo quiero que me dé. Otra vez, porque ya aprendió cómo me gusta que me haga las cosas, ¿no? Las famosas caricaturas de ChatGPT, no sé si alguna de ustedes tuvo oportunidad de hacerla hace algunos meses, le decías, pon una caricatura todo lo que sepas de mí. Y nos encantaba, a mí me encantó, yo jugué mucho con esas caricaturas, ¿no? Plenamente consciente de lo que estaba yo haciendo. Pero en realidad era sorprendente que detalles que, que quizás nunca le has contado a ChatGPT, de pronto aparecieran plasmados en la caricatura, ¿no? Yo este reloj que tengo, por ejemplo, pues yo nunca nunca se lo puse a ChatGPT, ni hice absolutamente nada con ChatGPT, diciéndole que tenía yo un reloj así específicamente, y me lo dibujó. Y luego dije, "Ah, caray, ¿no? ¿Cómo es que me lo dibujó?". Bueno, pues resulta que ChatGPT, como todas las inteligencias artificiales, están interconectadas unas con otras. Y entonces yo cuando compré el reloj hace un año, estuve buscando en Amazon cómo comprar un reloj o dónde podía yo comprar un reloj como estos, ¿no? Y esa búsqueda generó un algoritmo que se lo comunicó a ChatGPT para que en mi imagen, en mi caricatura, apareciera este reloj. Uf, aguas con lo que le compartimos, aguas con por dónde navegamos en Internet, qué compras hacemos, qué sitios visitamos, qué cosas vemos en Facebook, ¿no? ¿Cuáles son los muros que visitamos en las redes sociales? Porque eso se va quedando grabado en la famosísima huella digital. Y luego, ChatGPT hace lo que quiere con la información que tú tienes o que le estás dando, consciente o inconscientemente, ¿no? Ahora, esa es un poco como también la historia de la IA. Bueno, paso número 3. En el campo del cuidado de la salud y del cuidado de la vida, en realidad tampoco es tan nueva, aunque hoy tenemos herramientas muy eficaces. En realidad los primeros indicios los tenemos desde 1960 con esta primera software que se llamaba Dendral, que estaba pues un poco programado para detectar moléculas desconocidas, ¿no? O sea, no diagnósticos, moléculas desconocidas. Luego, en 1973, pues tuvimos un programa que se llamaba MAISIN, que estaba pues programado otra vez para detectar infecciones bacterianas, ¿no? Quizás, pues no sé, si lo hubiéramos hecho caso, hubiéramos seguido desarrollando esto, pues a lo mejor hubiéramos podido detectar más a tiempo el tema del COVID, no lo sé, pero bueno. Y en 1980 tenemos que hoy permanece, y a este sí le han invertido, Caduceus, que bueno, ya va en su actualización del 2026, que es para detectar pues diagnósticos de distinta índole, ¿no? Entonces tú metes, el paciente tiene esto, esto y esto, los estudios clínicos marcan esto, entonces dame y te da 3 posibles diagnósticos. Luego ya, claro, tú tienes que confirmarlos, tienes que ir y hablar con el paciente y ver su historia clínica y etcétera, 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 ¿no? El problema, o sea, es una cosa maravillosa que se ha hecho los tres a través de la inteligencia humana, que se ha dado el tiempo para introducir los datos en un sistema en donde ya nada más luego, de manera mucho más rápida, pues te da de un abanico de 10 posibilidades que tenías, te lo reduce a 3. Bueno, ya trabajemos con 3, eso es más fácil, ¿no? O sea, en realidad ha sido un progreso extraordinario el que se ha tenido concretamente en el campo de la salud. Ahora, hoy por hoy, ¿en qué se está usando inteligencia artificial en el cuidado de la salud? Híjoles, de forma maravillosa en temas de radiología para detectar imágenes anómalas y concretamente en detección de cáncer de mama, patología en temas de estudios clínicos. Cuando tú te vas a sacar unos estudios de sangre, te dan el resultado esa tarde o en la noche. Bueno, ¿por qué lo pueden hacer tan rápido? Pues porque tienen ya un programa en donde tu valor se inserta dentro de un rango de valores y ya te pueden decir, pues saliste mal de esto, ¿no? Y te lo marcan como valor fuera de rango normal, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos pues una perfección, hemos ido ganando una perfección de verdad muy nítida y ya muy exacta, sin confiar demasiado, pero ya muy exacta en estos temas. Bueno, ya sabemos que hay robots que se operan de forma incluso remota, ¿no? O sea, podemos hacer una cirugía en Estados Unidos con un robot que se encuentra en China, ¿no?
Se están desarrollando robots para los cuidados postoperatorios y para la recuperación del paciente que le toca la medicina a tal hora, que le toca este cambio de ropa, que le toca, ¿no? Y ya, ya se mandan a los robots. Incluso hay robots, por ejemplo, en pediatría, que van acompañando al niño al quirófano para ir interactuando y que el niño vaya picándole y el robot le va contestando, etcétera. Entonces ya calmamos un poco como la tensión de una cirugía. Cuidadores robots, ya le estamos también, les digo, ¿no? O sea, ya hay casas de adultos mayores en donde pues realmente a lo mejor hay un médico, hay un par de enfermeras, pero todo lo demás lo realizan robots y los robots se encargan no solo del cuidado físico y llevarles la comida, se encargan de platicar con ellos. Fíjense qué importante, porque esto habla mucho. Papa Francisco decía, una sociedad se determina con base a cómo trata a los adultos mayores, ¿no? Cómo ejerce esta ética del cuidado, ¿no? Y ya hoy, pues ya no hay humanos que hablen con los adultos mayores y entonces mandan robots. Y los robots, con un tema muy sofisticado de programación, pues ya hasta lloran, ¿no? O se ríen, o se hagan a bailar a un adulto mayor, ¿no? O sea, no solo es función mecánica darle la medicina a tal hora, o sea, ya es... Y tenemos también ya muchas cosas que las podemos tener en la palma de nuestra mano. No es mi caso porque yo no era el reloj que quería, pero ya tenemos, pues, desde la medición de los signos vitales, ¿no? Le picas un botón y te saca tu presión arterial, tu frecuencia cardíaca, etcétera. Tenemos mecanismos de alertar a los familiares en caso de caídas o para personas con epilepsia o para personas con temas de diabetes, etcétera. Tenemos muchas cosas que se usan ya dentro de un quirófano que pueden pues reducir los riesgos, que pueden reducir el riesgo de hemorragias, que pueden predecir que quizás al momento de abrir y de hacer el corte con el bisturí, pues tengamos otra cosa dentro y ya lo podemos hacer antes de abrir al paciente. Es decir, tenemos ya muchos mecanismos y se ha desarrollado a velocidades grandísimas el tema de la inteligencia artificial para mejorar la ética del cuidado. Pero, y ahí van los peros, ¿no? Pues, dentro de los beneficios reportados, pues están obviamente que los médicos pueden, apoyándose de inteligencia artificial, mantenerse más actualizados, realizar sus guardias con mayor fluidez, reduciendo tiempos, dándoles mayor tiempo de descanso, que se ha comprobado que muchos errores médicos vienen por falta de descanso. Mantenerse con alertas de nuevas condiciones, de nuevas enfermedades, de nuevos tratamientos, de nuevos fármacos. Para el desarrollo de nuevos fármacos también se están utilizando softwares muy avanzados ya de inteligencia artificial. Estamos con una medicina que le llamamos la medicina de las tres Ps: medicina de precisión, medicina de prevención y medicina personalizada. O sea, si tú necesitas 10 gramos de una medicina para el colesterol, pero la persona que tienes al lado de ti necesita 11, pues no le va a quedar de otra más que comprarse el de 10 porque no hay de 11 en el mercado, ¿no? Ya ven los gramajes. Y entonces, pues esa medicina no le va a hacer el mismo efecto y las dos lo empezaron en el mismo momento y los resultados están siendo distintos, claro, porque el de al lado necesitaba 11 y yo necesitaba 10, pero como no hay de 10, perdón, como no hay de 11, pues entonces compré la de 10, claro, pero el efecto es menor. Entonces yo estudio qué gramaje es el que tú necesitas específicamente o a lo mejor necesitas esta con esta, estos gramos de esta y estos gramos de esto, que no lo hay en el mercado, ¿no? Te tienes que comprar gramajes mayores y tienes que comprar tres medicinas en vez de que en una sola estén los tres medicamentos que necesitas en las dosis en que lo necesitas. Entonces, bueno, gracias a la inteligencia artificial ya se están desarrollando fármacos personalizados para cada uno de nosotros con nuestras necesidades específicas. Pero ¿qué es lo que sucede? Y ya desde el año pasado, desde enero del 2025, el Dicasterio para perdón, para la educación, la cultura de la educación y el Dicasterio para la doctrina de la fe sacaron un documento que también es uno de los más importantes que se han escrito en materia de inteligencia artificial, que se llama Antiquad Nova, también está descargable en internet. Y ahí, concretamente en el número 72, se habla del uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la bioética. Es un documento bellísimo, la primera parte más antropológica, más teológica, más filosófica, de veras es un documento que vale la pena leerlo y releerlo 3, 5, 7 veces, las que hagan falta, pero ya luego se va a aterrizar la IA en distintos campos. Y el número 72 está dedicado especialmente para el cuidado de la salud, ¿no? Y me parece muy importante, ¿no? O sea, que ayude a la actividad diagnóstica, facilitando la relación entre pacientes y personal médico, ofreciendo nuevos tratamientos, ampliando el acceso a una atención de calidad, etcétera, para que la atención médica esté llena de cercanía y llena de compasión y de ternura. Porque en realidad la ética del cuidado no obedece a la pericia tecnológica o técnica, obedece al corazón humano. A eso
que este documento hace alusión en toda la primera parte de qué hay en el corazón humano que obviamente no hay en una inteligencia artificial, ¿no? No se los cuento, los dejo picados. Lean la primera parte para que lo vean. Y entonces, bueno, con esto, pues yo propongo que, pues claro, cuando lo aplicamos en este contexto de la bioética clínica a un paciente concreto con una problemática concreta, pues la IA a veces también nos puede jugar en contra y a veces también nos puede ocasionar dilemas más serios, ¿no? Que pueden incluso atentar contra la salud o atentar contra la vida de la persona en vez de ayudar y de favorecer, ¿no? El primero de ellos, y creo que de los más importantes, que en cualquier área, pero en el tema de la salud es más importante, la IA sigue presentando fallas. Las fallas de la IA se llaman sesgos algorítmicos. ¿Y por qué suceden? No por la IA, suceden por el que programa la IA. Todos tenemos sesgos frente a distintas realidades, ¿no? Y tenemos prejuicios. Y claro, si yo voy a programar la IA para que haga estas cosas, pues yo la voy a programar con mi cabeza, yo la voy a programar con mi corazón, lo voy a programar con todo lo que yo soy. Y si yo tengo prejuicios, pues es insalvable que tengamos prejuicios, pues voy a plasmar esos prejuicios en los algoritmos que yo estoy programando. Y entonces esa IA puede llegar a dar falsos positivos, ¿no? O falsos negativos, que eso tiene un impacto grandísimo en la parte psicológica y emocional de la persona. O sea, que te llegue por un estudio de laboratorio que te hiciste, que tus leucocitos, tus glóbulos blancos están altísimos, eso, y que probablemente tengas leucemia. A mí ya me pasó una vez con un estudio clínico que me hice en donde, yo no sé por qué razón, porque no deberían de hacerlo, te ponen posibles diagnósticos, cosa que me parece malísimo, porque un técnico de laboratorio no es un médico. Pero bueno, en base a los valores que salen en tus estudios, al final me salió diagnóstico lupus. Y yo, bueno, se me vino el mundo abajo, ¿no? Por un diagnóstico que al final no era, porque se necesitaban comprobar otras 10,000 cosas, ¿no? Por un médico y no por un estudio de laboratorio. Entonces, eso tiene un impacto. Estuve casi una semana sin dormir por el impacto de que uno de los posibles diagnósticos fuera lupus, porque ahí decía en el papelito que yo tenía eso. Ahora imagínense cáncer, ahora imagínense VIH, ahora imagínense cualquier enfermedad que ustedes quieran, ¿no? Y lo hacen porque pues, si un parámetro se sale de rango, pues para la IA está programada para identificar eso, pero no para identificar qué tanto se salió de rango y no para identificar que ese parámetro se tiene que confirmar con otra serie de otros 20 parámetros para poder diagnosticar algo, ¿no? Pasó mucho con la pandemia de COVID, las pruebas en algunos daban positivo sin que necesariamente lo fueran, en algunos daban negativo y realmente estaban positivos, ¿no? ¿Y eso qué genera? El problema no es que salga una prueba positiva o negativa, el problema es que eso genera sistemas de salud que también están igualmente programados con sesgos algorítmicos y que están programados para decidir quién sí tiene este medicamento y quién no. ¿Quién sí ingresa y quién no? ¿Quién entra al protocolo de investigación y quién no? ¿A quién le vamos a dar el fármaco y a quién no? Ahora imagínate que no se lo niegan a una persona que sí realmente lo necesita solo porque un sistema de inteligencia artificial dijo que no lo necesitaba porque no entró dentro del rango, pero se confirmaron los otros 19 criterios, pero uno no entró dentro del rango. Entonces la inteligencia artificial va a dejar fuera a muchas personas de acceso a posibles curas o a posibles tratamientos médicos. Y está sucediendo. Los sistemas de salud están marginando personas, seleccionando por un lado y marginando otras personas, porque también ya hay unos muy sofisticados también en donde se ponen a analizar tu contexto familiar, tu contexto de donde vienes, el lugar donde estás ubicado geográficamente, el lugar donde vives, etcétera, 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 y pueden predecir, ¿no? Las posibilidades de sobrevivencia que vas a tener si te dan un medicamento o si no te lo dan. Y si tienes bajas posibilidades de sobrevivencia, pues no te lo van a dar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque detectaron que vives en una zona de la ciudad, que no tienes un hospital cerca, que te vas a tener que tomar 3 transportes públicos para llegar ahí, que no tienes los recursos para comprar las medicinas, que no porque no lo necesites, sino porque la IA detectó y calculó que tus posibilidades de sobrevivencia son menos que las de una persona que tiene un hospital al lado de su casa, que tiene recursos para pagarlo, que tiene un vehículo para transportarse, que puede tener acceso a una dieta saludable, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Así estamos. Y bueno, también están los famosísimos hallazgos no deseados, ¿no? Que son estas situaciones en donde vas a detectar una cosa, te hacen una serie de estudios y de repente sale otra cosa que no era la razón inicial por la que fuiste a ver cuánto colesterol tenías y te salió que tienes VIH, ¿no? Positivo. Que además también
Ya ha habido muchos casos como estos. Y en realidad no lo tienes, pero como algo salió que daba indicios de que tenías VIH, pues entonces te arrojó el resultado que tenías VIH. Vas por una cosa y te sacan otra. ¿Qué tan ético es? ¿Qué podemos hacer? Con esto, bueno, pues evidentemente no dejar solo el resultado a un software de inteligencia artificial ni a sus cálculos. Necesitamos supervisión de un experto y de un profesional. Necesitamos revalorar los primeros resultados que nos salgan, tener políticas robustecidas de privacidad y confidencialidad de datos personales y sobre todo el famosísimo consentimiento informado, sobre todo para decir, bueno, esto sí me lo puedes dar porque esto es lo que te pedí y esto no me lo puedes dar porque yo no te pedí que me dieras estos resultados, ¿no? O si sale algo fuera de rango, tener la obligación de consultar con un médico antes de llegar a un diagnóstico que puede ser fatal psicológica y emocionalmente. Número dos, y una de las áreas más agudas en donde la inteligencia artificial está modificando es en lo que yo he llamado la deconstrucción de la relación médico-paciente. A todos nos ha pasado que vamos con un médico y no nos gusta. A lo mejor es el mejor de los médicos, pero no nos gusta porque no nos trata bien. No nos gusta porque no se toma el tiempo para escucharnos, ¿no? La historia clínica, la historia del paciente, etcétera. Cuando yo meto un tema de inteligencia artificial y pongo a una máquina o un cuestionario que llene el paciente, pues ya se rompió porque se automatiza algo que en esencia necesitamos el contacto humano. Así se construye la confianza, así se construye la adherencia terapéutica, así se construye la relación médico-paciente. Cuando meto IA hay una despersonalización de la atención, hay un olvido, ¿no? De que en realidad se establece una relación entre el médico y el paciente que busca ir más allá de curar la salud, busca curar a una persona, no busca curar un hígado, busca curar a una persona, ¿no? Hay una desvalorización de las virtudes que se esperarían de un médico, la honestidad, la transparencia, la ética, etcétera. Hay un olvido de la profesión médica, o sea, pues si quieres que te atiendan y que te curen rápido y fácilmente, pues ya hay softwares en donde tú dices, soy fulano de tal, estoy con 3 estornudos al día y 5 toses en la noche, dame algo, ¿no? Y te va a dar, y te va a sacar una receta que puedes ir a comprar en la farmacia y no te va a explorar y no va a oír tus pulmones y no vas a ver qué te pasó para que tú de pronto empezaras a estornudar, ¿no? Esas cosas son esenciales para que haya no solo una restauración de la salud, sino una restauración de la persona a su vida rutinaria, a su vida normal. ¿Qué podemos hacer? Pues como la película de Patch Adams, ¿no? Mantener esta relación en un diámetro de horizontalidad, ¿no? En donde el médico no sea alguien superior al paciente, el médico tiene por fin restaurar la salud del paciente, pero el paciente tiene por fin construir algo en donde ambos crezcan como personas. Entonces, recuperar esa relación antropológica fundamental es esencial para que la IA funja como puente y no como obstáculo para el encuentro entre las personas. El problema de la atribución de responsabilidad, cuando yo pongo un robot a operar y se equivoca, pues ¿qué hago? ¿No? ¿A quién le echo la culpa? ¿Al que lo diseñó, al que lo programó, al hospital que lo compró, al médico tratante, al que lo está operando desde China, ¿no? O a quién le echo la culpa. Entonces tenemos lagunas y en todas las jurisdicciones, las regulaciones que tenemos de inteligencia artificial, pues todavía no tenemos perfectamente regulado ni delimitado a quién le vamos a echar la culpa. O en un protocolo de investigación, pues resulta que fulanito se murió. Bueno, pues sí, porque hubo un efecto adverso que no calcula. Ah, bueno, pues entonces, ¿de quién es culpa por no haberlo calculado? ¿No? Del protocolo que te generó ChatGPT o de ti que le metiste a ChatGPT la vida de tus pacientes en sus manos y no en las tuyas, ¿no? Entonces, todo ese tema de la regulación nos hace falta más leyes a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional. Nos hace falta no asumir que un protocolo solo porque está bien diseñado va a ser un protocolo ético. Nos falta revisar los fines para los cuales se está haciendo ese protocolo, para los cuales se está atendiendo de esa manera al paciente, para los cuales se está probando este fármaco. No me interesa solamente que se apruebe el fármaco, me interesa que las personas reciban atención médica. Entonces, revisar los fines. Hay un montón de protocolos de investigación que son creados con inteligencia artificial y están bien y están perfectamente estructurados. Sí, pero ¿y los fines? O sea, dime el para qué, que es la pregunta fundamental también de la inteligencia artificial. No solo el uso que le vas a dar, sino el para qué y a quiénes va a beneficiar y a quiénes va a dejar fuera de la ecuación. Idear planes, porque también el tema de la privacidad de los datos, pues los sistemas son hackeables. Y cómo aseguramos y cómo garantizamos que esos datos no van a ser usados para otra cosa distinta de los fines que se plasmaron en el protocolo de investigación, ¿no? Tener transparencia en todas las etapas del desarrollo de una inteligencia artificial. Otro problema fundamental, pues es que generalmente los que pueden beneficiarse de los desarrollos tecnológicos
precisamente son los que no se benefician. ¿Por qué? Porque normalmente son costosísimos y dependen mucho de la iniciativa privada. Y por tanto hay un acceso muy limitado a los mismos y excluyen a muchas personas, ¿no? O sea, desafortunadamente, por ejemplo, en México, en el Instituto Nacional de Neurología, se están desarrollando cosas bien interesantes a través de las neurociencias para restaurar áreas del cerebro que ya estaban pues dañadas, ¿no? Y hay muchísimas personas, sobre todo muchos niños, que lo necesitarían. Pero o sea, para entrar al protocolo de investigación, además de que los requisitos son exhaustivos, pues tienes que tener un cierto estatus económico, unas ciertas posibilidades, repito, ¿no? Como temas de transporte, etcétera, resueltos, porque si no, no entras al protocolo. Y porque los dispositivos que se ponen cuestan muy caros, ¿no? Y no se están desarrollando al por mayor. Entonces, eso, tenemos un problema muy serio de inaccesibilidad a los recursos que son muy beneficiosos, pero que no están llegando a quien realmente los necesita. ¿Qué podemos hacer? Abrir la inversión, que no dependa únicamente de inversiones privadas, abrirlo a la inversión pública, generar políticas para que bajen esos desarrollos realmente a las personas que lo necesitan, no a quienes puedan pagar, sino a quien realmente lo necesita, ¿no? Designación de presupuestos para fondos gubernamentales, para más investigación, tener lo que llamamos ciencia abierta, es decir, compartir los resultados de las investigaciones, porque luego no está patentado por el Instituto Nacional de Neurología y no se lo puedo compartir al Hospital Infantil Pediátrico. Bueno, pues si ya descubriste acá, pues perdón, libera la patente porque acá también hay muchos niños que se pueden beneficiar de estos desarrollos que tú acabas de descubrir acá. O sea, realmente la ciencia, el conocimiento, y eso lo dice el Papa León en Magnífica Humanitas, son un bien común. El conocimiento es un bien común. ¿Por qué privatizarlo? ¿Por qué no democratizar el conocimiento, socializar el conocimiento bajo el principio que, pues bueno, yo espero que nos haya quedado claro a todos en la pandemia, pero a veces veo que no quedó tan claro, que es el principio de solidaridad global propuesto por el Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? Lo que conocemos en el ámbito espiritual como fraternidad, ¿no? O sea, que se comparta, que si yo ya vi que esto sirve, pues bueno, no lo privatices, ¿no? El conocimiento debe de servir para el bien común. Y no quedarse solamente en manos de unos cuantos. Bueno, pugnar por eso, ¿no? Ya hay asociaciones, hay de científicos, de investigadores que sus conocimientos los suben a plataformas de acceso abierto, sus artículos los suben a plataformas de acceso abierto, abren las puertas para que vayan otras instituciones a aprender cómo le hicieron y lo repliquen en sus instituciones. Hacia allá debemos de seguir empujando, no hacia que solamente unos cuantos sigan teniendo no solo el conocimiento, sino con el conocimiento el poder, ¿no? Y el dominio, que es como, el Papa lo dice como desarmemos a la inteligencia artificial, ¿no? Quitémosle poder. Bueno, y lo último que aparece también muy explícitamente en el capítulo 3 de Magnífica Humanitas, pues son que estas biotecnologías pues pueden de pronto derivarse a usos no precisamente éticos. La línea entre curar y mejorar ya ha habido varias ocasiones en donde se traspasa. El primer señor que tiene en la imagen, ¿no? Que tiene una antena aquí, pues se instaló él solito una antena en el cerebro, en la parte que detecta la visión del cerebro, porque él no veía colores. Y entonces a partir de esa antena, la antena detecta la temperatura de los colores y transmite señales a su cerebro para que él, sin ver el azul, pueda decir que una pared es azul, porque la temperatura se percibió a través. Sí, pero para hacer eso, pues se expuso a un riesgo absolutamente innecesario. Intervenir en el cerebro no está fácil. Lo mismo la última imagen, ¿no? El Neuralink famoso de Elon Musk, que supuestamente era para temas de Parkinson y para temas de Alzheimer, y ahora ya va a tener un Bluetooth incluido para que tú, con unos circuitos muy sofisticados que se llaman interfaces cerebrales, te puedan conectar el dispositivo y o sea, se conecta a las redes Wi-Fi y tú visualmente puedas hacer que tu computadora se conecte, o sea, baja la señal para que tu computadora se conecte al Bluetooth de la red, ¿no? Que haya, ¿no? Y ya puedes tener como funciones mejoradas a partir de la instalación. El problema es que en bioética, pues eso implica, repito, correr riesgos absolutamente innecesarios. La mujer que ven ustedes en la parte derecha, pues es una mujer que junto con Neil Harbison, que es el primero, se instaló, perdón, en las plantas de los pies unos sensores sísmicos, ¿no? Yo creo que nunca he vivido en México y no sabe lo que es un temblor, porque la señora se implantó unos sensores sísmicos para que los sismos de todas partes del mundo le lleguen
los ritmos le lleguen a sus pies, ella los empieza a sentir y compone música a partir de los ritmos. Y no contenta con eso, sino que ahora se conectó a un satélite que tenemos en el espacio, perdón, o sea, en el espacio, cerca de la luna, porque resulta que en la luna también tiembla. Y entonces cuando en la luna tiembla, pues se manda la imagen al sensor, el sensor la baja al Sistema Sísmico Nacional y el Sistema Sísmico Nacional, pues Estas horas ya. manda estas Estaba señales. llenándose el centro. ¿No? No, pero digo, Claro, entonces, entre curar y mejorar, realmente el transhumanismo es una propuesta que lo que intenta hacer es mejorar la especie humana, mejorar materialmente la especie humana, que veas mejor, que escuches mejor, que corras más, que te canses menos, que no sufras, que no te duela, que no envejezcas y que no mueras. Y el sentido ahí es en donde el Papa León propone, bueno, sí, pero es que el sentido de lo que nos hace humanos, pues es el límite, es la encarnación, ¿no? Es el estar en un cuerpo finito que se va a terminar, pero saber que no solamente somos cuerpo y que no solamente somos materialidad. Entonces, la pregunta ante el transhumanismo y ante el posthumano que podría empezar a generar la idea de inmortalidad, el ser humano va a ser 100% tecnológico, va a vivir 500 años, etcétera, vamos a ser mejorados, pues sí, pero estos seres humanos mejorados buscando el super bienestar, no tener dolor, la super inteligencia, tener el doble del IQ del que nosotros tenemos, conectarte vía Bluetooth a distintas redes, que a través de el contenido sináptico pueda ser compactado en un USB y que vivas para siempre en un USB, no lo estoy diciendo de broma, o sea, ya hay propuestas de eso, ¿no? Y la super longevidad, que tú busques hay medicamentos que acortan unas cosas que tenemos en nuestro ADN que se llaman telómeros, que provocan el envejecimiento. Los que tú puedas ingerir esas medicinas y que pues a los 76 parezcas de 66, ¿no? Bueno, pues eso ya es uno de los pilares que buscan. En realidad es una propuesta que busca ir mejorando la especie humana para que no muera, para que no sufra, porque consideran que esas cosas son indeseables. O sea, es una especie de propuesta de seres humanos nuevos y mejorados. Pero si es una propuesta de seres humanos nuevos y mejorados, la frase transversal de Magnifica Humanitas es, pues, sí, pero ¿y dónde queda lo humano? ¿No? O sea, ¿cómo nos situamos frente a la IA cuando lo que queremos es superar los límites de aquello que precisamente nos hace humanos? ¿Y qué significa el límite? ¿Y qué significa la fragilidad? ¿Y qué significa la vulnerabilidad? ¿Y qué significa que un día vamos a morir? ¿No? Y en ese límite, pues encontrar que tenemos la posibilidad de trascender nuestra propia condición humana, conservando lo humano y no a través de mejoras biotecnológicas que además implican muchos otros riesgos. Número 18 de Magnífica Humanitas, ¿no? Hoy nuestra relación con la vida parece estar en crisis. Todo lo que representa un límite, la incapacidad, la enfermedad, la ancianidad, el sufrimiento, la vulnerabilidad, tiende a ser leído principalmente como un defecto que hay que corregir, más que como un espacio en el que el ser humano madura y se abre a la relación. En cambio, debemos recordar que el ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite. Y es el límite lo que custodia nuestra humanidad, no la superación del límite. Entonces, bueno, con todo esto, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues si la IA va enfocada hacia un desarrollo humano integral, si con la IA promovemos la dignidad, los derechos humanos, la justicia social, el medio ambiente, la diversidad cultural y religiosa, la inclusión, la educación y promovemos la paz mundial, si el Papa León lo propone como apostarle a la civilización del amor, ¿no? Desarmar las palabras, mirar con la mirada de las víctimas, la justicia con verdad y con caridad, etcétera. Si la IA la usamos para esto y si nuestro fin es direccionarla hacia algo que promueva esto, bienvenida sea, usémosla. Es una herramienta más, es un regalo, un don que nos ha sido dado a través del don de nuestra inteligencia y que nos ha sido dado para mejorar las condiciones en donde estamos. Pero si la usamos para conflictos bélicos, si la usamos para dejar fuera a muchos, si la usamos para aumentar el capital de solo unos cuantos, si la usamos para generar más desigualdad, pues entonces, ¿dónde está aquello para lo que nuestra libertad ha sido creada también? ¿No? Que es para el bien común, para la justicia, para la solidaridad y los principios de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, bueno, pues a modo de conclusión, así como
sin querer ser demasiado exhaustiva, más bien provocando, pues número uno, si hay un área en donde la inteligencia artificial se ha venido desarrollando más rápidamente, pues definitivamente es la medicina en todos lados. Pero la medicina y la práctica y el cuidado de la salud y el cuidado de la vida y lo que significa la salud y lo que significa la vida ha sido replanteado más drásticamente que quizás en otras áreas. Algunas de las implicaciones pues tienen que ver con este reconocimiento mutuo de la dignidad humana, con los procesos de selección y de marginación que no tienen criterios claros ni transparentes, tiene que ver pues obviamente con la inaccesibilidad y el aumento de las desigualdades sociales. Tiene que ver con la propuesta de crear una nueva especie de vida que sean seres humanos, pero 100% tecnológicos, que no mueran y que no, donde no haya fragilidad, donde no haya vulnerabilidad. O sea, cómo recuperamos el sentido del dolor, el sentido de la fragilidad, ¿no? Ahí es en donde se clava la inteligencia artificial y donde tenemos que tener una mayor claridad de sobre todo en los criterios para discernir si con esta aplicación, con este recurso que nos parece maravilloso, estamos aumentando la dignidad, aumentando la justicia, aumentando la solidaridad o por el contrario estamos restando lo poco de humano que todavía nos queda, ¿no? Y entonces, pues también ahí uno de los juicios, de las, pues como orientaciones generales, pues nunca perder de vista que la inteligencia artificial, como todo cuanto fue creado, es un medio y nunca un fin, ¿no? Y eso es fundamental. En el momento en que me clavo con la inteligencia artificial y la veo como un fin, ya perdí piso. Ahí inmediatamente debe de ser reconsiderada el uso de la inteligencia artificial. Pero si la veo como un medio que me ayuda para que tienda un puente con mi dimensión psicológica, mi dimensión espiritual, mi dimensión corpórea, mi dimensión histórica, mi dimensión relacional, etcétera, pues entonces usémosla, pero usémosla sabiendo para qué la estamos utilizando. Bueno, si les interesa ahí con el profesor José Sols de la Universidad Iberoamericana, hicimos este libro hace año y medio, Biótica de la Inteligencia Artificial, y acá está mi contacto personal, mi correo electrónico personal, y tengo una consultoría en bioética, si algún día, ojalá que no, pero si algún día necesitan, o luego hay gente que trabaja en hospitales o que atiende en hospitales, que brinda servicio en hospitales, si necesitan en algún momento discernir algún caso, conformar un comité hospitalario de bioética, tener alguna consulta de bioética, pues este es el correo electrónico de mi consultoría, Secoviec, Servicios de Consultoría en Bioética y en Ética Clínica. Em, y pues nada, yo quedo a sus órdenes. Perdón, me comí muchísimo del tiempo, perdón. Si hay algún comentario, si alguien quiere decir algo, por favor, bienvenido sea, me encantará escucharlos. Muchísimas gracias por su paciencia. No, no, gracias a ti por compartirnos o sea, un recorrido histórico, ¿no? Muy, muy bien de tanto de la bioética como de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues quien quiera, aquí hay algunos comentarios de agradecimiento en el chat, pero también si gustan hacer alguna pregunta, algún comentario, quieren abrir su micrófono o levantar la mano para, pues para dar pues algunas dos o tres palabras o cuatro, bienvenidas. Si alguna se anima, abra su Yo, micrófono. Ah, sí, a ver, Ivonne. me pareció realmente interesante la conferencia. Yo creo que es un cúmulo de información que todavía sigo procesando, ¿verdad? Pero agradezco mucho tu participación y mi pregunta concreta es, ¿podrías ahondar más en la parte que comentaste al inicio de referente a la Torre de Babel? Hacías un comparativo de dos lugares. ¿Me podrías Sí. nada más así como explicar un poquito más esa parte? Gracias. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. El símil de Babel contra Jerusalén está en Magnifica Humanitas, es una propuesta del Papa León XIV en este documento. Y él, pues prácticamente desde la introducción nos plantea la pregunta, ¿la IA
puede servir para hacer una Babel en donde cada uno vea por su propio bien, busque como dicen por ahí, se rasque con sus propias uñas, pero no hay comunicación, no hay discernimiento comunitario, no hay oración, no hay búsqueda de fines que promuevan la dignidad, el bien común, la justicia, la paz, el cuidado del medio ambiente, etcétera, y cada uno ve por su propio bien y entonces nadie se entiende y construimos algo desastroso, ¿no? Eso es Babel, construir Babel, o em, construimos Jerusalén con, ay, se me va el nombre de este Naim, creo que es el personaje bíblico, que va y ora y discierne y va preguntando y pide la ayuda de todos para construir los muros de la ciudad de Jerusalén, pero con consenso, de cara a Dios, ¿no? De cara al servicio de los hermanos, de cara a lo que toca y no a lo que queremos, ¿no? A lo que toca hacer en la historia, ¿no? Y ahí, por ahí el Papa ya dice algo que ya varios habían dicho, ¿no? Hacer de cada momento al final, eso lo hace al inicio, el símil de Babel y Jerusalén lo hace al inicio, pero al final nos dice, tenemos la oportunidad, y más en tiempos de IA, tenemos la oportunidad de hacer algo así, ¿no? No, no es exacto algo así, que cada época histórica que nos toca vivir sea la oportunidad de crear la historia de la salvación en esa época histórica. Pero para hacerlo necesitamos acompañar nuestro qué de un para qué, ¿no? Y ese para qué es lo que hay que discernir y es lo que hay que orientar. No, no solamente usemos la IA por usarla, o porque ya todo el mundo la usa. Usémosla, pero preguntémonos para qué la vamos a usar y a quiénes vamos a beneficiar con eso. Y en ese discernimiento sabremos si estamos construyendo Babel o estamos construyendo Jerusalén. Pero el símil es del Papa León XIV en Magnifica Humanitas, al inicio. Muchas gracias. No, Muy agradecida. al contrario, gracias a ti. Nehemías, gracias, ahí ya lo pusieron, es Nehemías el personaje, perdón. Sí, se me fue. Gracias. Sí. Y pues nada más que muchas gracias por todo lo por lo importante de saber la historia, la emoción que me encanta que su libro editado por San Pablo, bueno, pues ya les dio ya nos puso la bibliografía, será muy bueno leerlo, ¿verdad? También tendrá ahí algunas pistas que nos pueden ayudar, así como lo que nos ha compartido el día de hoy. Muchas gracias por la información, por su explicación sencilla también. Y bueno, pues decir que pues la grabación se les compartirá en la semana en las redes de la CIRP, de la Conferencia de Religiosos, o en el canal también que tiene la CIRP. Ahí se les enviará como el link de acceso, ¿verdad? A esta grabación. También dan felicidades. Ha sido una verdadera delicia escuchar estas aproximaciones tan bien planteadas, ¿no? Pues muchas gracias también. Al Ujú. contrario, pues muchas gracias a ustedes, gracias por aguantarme a estas horas y por escoger esta plática en vez del partido. Sí, también, ¿verdad? Y ya, Bueno, esperemos que la selección tenga resultados positivos. sí, exactamente. Bueno, si no hay algún otro comentario por parte de las hermanas o pues alguna duda o pregunta, nadie más se anima. Sí, ahí, Carmen. Sí, gracias Mariela por todo lo que has compartido. Un poquito como un cierto susto, ¿no? Cuando mencionabas de que la inteligencia artificial pues entrará también a seleccionar o selecciona las personas a quién va a atender, quién no va a atender, si tiene capacidad económica o no la tiene. O sea, yo digo, llegará ese tiempo y se ve que el poder, ¿no? O sea, el poder, la política, la economía, ¿cómo entra en todo esto? Y uno dice, bueno, pues, ¿en dónde entramos nosotros? Habrá que, o sea, porque ni siquiera las leyes entran en esto, todavía no saben ni cómo legislar, ¿no? Todo lo que está por venir. Y da como un poco de susto, ¿no? En el sentido que como es un campo tan amplio y nuevo, por dónde se puede mediar, ¿no? Pero muchas gracias, al menos nos da una luz para ver lo que está por venir. Gracias, Sí, Mariela.
No, al contrario, Carmen, yo comparto, a ver, y no está por venir, ya está pasando. O sea, ya hay casos, de exclusión de protocolos de investigación, de exclusión de tratamientos médicos, de exclusión en temas de trasplantes, etcétera, ¿no? O sea, ya está pasando. Y claro que da mucho, pues sí, mucho susto y coraje y, pues sí, nos deja el corazón acongojado. Pero, a ver, que sepan que si bien en México todavía no tenemos una regulación, que se está trabajando y llevamos como más de un año que se está trabajando. Yo no veo que llegue pronto. Este, a ver, a nivel mundial, sí, sí tenemos regulaciones. Lo que pasa es que no son vinculantes. Tenemos al menos 7 regulaciones, dentro de las cuales hay una en específico que para nosotros, el mundo religioso católico, nos compete más explícitamente y que nos sirve a veces como modo de argumentación, que es el llamamiento de Roma, así se llama, Rome Call for Ethics, el llamamiento de Roma para la inteligencia artificial. Fue firmado en el año 2020, en pleno inicio de pandemia, en la Academia Pontificia para la Vida. Fue una iniciativa que tuvo el Papa Francisco, pero la encargó a la Academia Pontificia para la Vida. Fue firmada por Monseñor Paglia, que era en esos momentos el presidente de la Academia, por fíjate, los directores generales a nivel internacional de IBM, una de las casas productoras de computadoras y de demás, por IBM y por Microsoft, ¿no? Nada más y nada menos. Y fue firmada por el ministro de Educación italiano y por el presidente de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, en esos momentos. Y fue una declaración que tiene 3 ejes: que la IA tenga como fundamento la ética, la educación y los derechos humanos. Y promueve 6 principios. Digo, no me lo sé de memoria, probablemente me salgan menos: transparencia, inclusión, seguridad. No me salen los 6, no me lo sé de memoria. Está descargable también. Si ustedes buscan el llamado de Roma para la inteligencia artificial, firmado en el año 2020 por la Academia Pontificia para la Vida, y luego en el 2023 se adhirieron un representante del Islam y un representante del judaísmo. Y por si fuera poco, en el año 2024 se adhieren además representantes de otras 16 religiones. O sea, es una... Es un llamado robusto, ¿no? Que defiende la dignidad, que promueve los derechos humanos, que promueve la paz, que promueve, etcétera. Y si no les encanta a las personas con las que estamos hablando, si no les encanta el mundo religioso, pues entonces la declaración de la UNESCO en el 2021 también promueve la paz, la dignidad humana, la inclusión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, porque luego hay gente que tiene ciertas resistencias con lo religioso, ¿no? Entonces, que sepamos que sí existen, que hoy en día está vigente una muy buena, que está funcionando bien en la Unión Europea, pero claro, hace falta, pues sí, pero de buenas intenciones, pues todos pasamos por buenos, ¿no? Pero ok, pero ¿y si atenta contra la dignidad de alguien? ¿Y si deja fuera a una persona que necesitaba un trasplante de riñón? ¿Y si no le damos el tratamiento a un niño que tiene epilepsia? ¿Y si no le damos el fármaco a un niño con cáncer? ¿Y si, a ver, ¿y qué va a pasar? ¿Y quién se va a hacer responsable de eso? Porque una cosa es decir, pues sería bueno que, y otra cosa es que realmente al momento de que ocurra y de que se estén lastimando las vidas humanas, bueno, pues un organismo regulador que imponga de alguna manera alguna sanción, ¿no? O que sea vinculante. Pero bueno, yo creo que en la medida en que sigamos insistiendo, en la medida en que empoderemos también un poco a las personas, y pues yo creo que en la medida en que exijan los pacientes, en esa medida las autoridades van a tener que actuar. Pues si tenemos gente que no conoce, que no sabe y que no se atreve a hablar, a alzar la voz, pues una de dos: o la alzamos nosotros por ellos, o las cosas van a seguir. Pero comparto el mismo susto, y lo peor es que lo he visto. O sea, ya me ha tocado ver cosas de temas de exclusión en cuestiones de salud. No sé, ya está pasando. Gracias, Carmen. Pues me parece que, ay, perdón, que ya no tenemos más comentarios o
Bueno, en el chat ya no, nada más son agradecimientos. Y si no hay alguna otra pregunta, alguna que quiera preguntar o comentario, pues vamos a ir cerrando pues esta sesión tan rica, ¿verdad? Que nos ha compartido la doctora Marieli y con toda esta visión, ¿no? O sea, que es tan amplia, o sea, y realmente, ¿no? Como nos puso algunas citas o de las fichas de los apuntes que tomó para tenernos picadas, ¿verdad? O sea, yo la escuché hace unos meses en la Universidad La Salle, ¿no? Y la verdad que me quedé impactada con toda la cuestión que nos hace falta tener en cuenta en decisión, o sea, la bioética, ¿no? Como dices, empezó en la medicina, tiene tres, como ejes rectores, pero pues ahora la podemos encontrar en multidisciplinar en muchas áreas de la vida, ¿no? En este cotidiano vivir y cómo la hacemos práctica también, ¿verdad? Y cómo no dejamos fuera, ¿no? Entonces también cerrando esto que les decía, también va como encaminado en este marco del nacer de nuevo de Nicodemo, ¿no? Este diálogo con Jesús, pues hoy en día, que ante este desafío que tenemos, cómo la vida religiosa, los creyentes católicos o cristianos, ¿verdad? Estamos siguiendo ese mensaje de Jesús que es por la dignidad de las personas, de la vida y que nadie se quede fuera, ¿no? Entonces, por los vulnerables, o sea, la misión principal es la vulnerabilidad, ¿no? La que nos acerca, la que nos cambia, nos transforma también el corazón, ¿no? Entonces, como hoy se nos propone otro parámetro, ¿no? De una vida eterna, ¿no? Entonces, pero que al mismo tiempo se desecha otras vidas, ¿no? Entonces, es un paradigma que tenemos enfrente y cómo hacemos, pues, este discernimiento cotidiano, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco a todas, en especial a la doctora Marieli de los Ríos, ¿verdad? Por este aporte y pues las esperamos en nuestro siguiente webinar que será en julio, el día 21 de julio. Y pues el tema que abordaremos también es cómo los adolescentes privados de su libertad también nos dan esperanza en este momento, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y muy buenas noches a todas. Al contrario, gracias, Karina, gracias a todas por su paciencia nuevamente, por conectarse. Solo hay una pregunta allí que no quiero dejar en el tintero, si pudieran indicarnos nuevamente el nombre de los dos libros. A ver, el que escribió el doctor José Sols de la Universidad Iberoamericana y yo, se llama Bioética para qué. Está editado por San Pablo. Y hay los dos del CELAM, los dos cuadernos que hemos elaborado en el CELAM. El primero se llama IA, una mirada pastoral. Y el segundo, que acaba de salir en mayo, se llama Inteligencia Artificial y Desarrollo Humano Integral. Están disponibles ahí en el Cevitepal. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias, que descansen. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todas. Hasta luego. Bye. Bye. Luego. Adiós.